viscerocráneo, de aquí para abajo son los huesos del viscerocráneo, el tabique, ¿verdad? Fosas nasales, bueno, ahí lo van a revisar después, son detalles anatómicos que ustedes tienen que saber y que son importantes porque hay que identificarlos en la clase práctica. Esto es una vista lateral, tienen las relaciones que tienen las fosas nasales con otras estructuras. Cuando ustedes entran aquí, que van por el orificio nasal, está el tabique, estos son los cornetes. Cuando vayamos en la clase práctica a hacer la rinoscopía anterior con el espéculo ese que hay ahí, van a ver que la primera estructura cuando ustedes entran, que abren la fosa nasal, lo primero que se van a encontrar es una elevación. Eso es el cornete nasal inferior. Este que está aquí. Pero son tres. Bien, esta es la faringe, la trompa de Eustaquio. Aquí desemboca el oído. Aquí. Se inflama la adenoide, que es esta que está aquí, lo tapa y hay oído medio celoso. Gente que confundió el oído medio con oído externo. Gente que no sabía el orden de los vocecillos. Una barbaridad. Entonces, bueno. Vamos aquí, a los objetivos del examen. Las funciones de las fosas nasales. ¿Cuáles son las funciones de las fosas nasales? La primera es respiratoria, la segunda es defensiva, la tercera es fonatoria y la cuarta es olfatoria. Esas son las cuatro funciones que tiene la fosa nasal. Por eso es que yo no puedo cambiar la respiración nasal por la respiración bucal. Primero, porque la respiración nasal, la función respiratoria no la va a sufrir nadie. Ahí a nivel de la fosa nasal hay presiones internas y externas que favorecen la entrada del aire, ¿verdad? Y la salida del aire. Acuérdense que cuando nosotros intercambiamos a nivel de la membrana alveolo-capilar el oxígeno con el dióxido de carbono, también ocurren presiones intratorácicas. Y a ese nivel, por cada molécula de oxígeno que entra a la fosa nasal, al alveolo pulmonar, salen 20 de dióxido de carbono. Pero el aire que llega a la membrana alveolo-capilar tiene que ser un aire que tiene que tener un aire limpio, tiene que estar filtrado, tiene que estar refiltrado, tiene que ser caliente, pero no es caliente 42 grados ni 22 grados, no. Tiene que ser a temperatura corporal, Entonces, la función que tiene ella aquí arriba es que humedece y además de eso calienta el oxígeno, el aire. Humedece quiere decir, y lo calienta quiere decir que frente a determinadas situaciones, por ejemplo, yo estoy en Mali, centro África Central, el desierto del Sahara. Normalmente ahí las temperaturas son hasta 45, 55 grados, calor. ¿Y ustedes creen que ese aire caliente es que va a ir al alveolo capilar? No. ¿Quién se encarga de regular esa temperatura? El cuerpo no. Nuestro aire entra por la fosa nasal, ese aire caliente entra por la fosa nasal y va a la membrana allá con una temperatura corporal. ¿Pero qué función? ¿Quién tiene que ver con esa función? La fosa nasal. ¿Y por qué? ¿A través de qué? De las 22 arterias que tenemos aquí a ese tiempo, que se encargan de regular la temperatura del aire que entra a nuestro cuerpo. Estamos en la Antártida, menos 30 grados Celsius. Ese aire frío, que muchas veces ven en las películas como la gente se le congela el bigote, se le congela la rinorrea que va saliendo por aquí, se congelan las botas de flujo con aire frío. No es tampoco el aire que va. Atención con esto, lo voy a sacar de la casa y le voy a quitar el derecho al examen. ¿Alguna vez me has visto así, con esto? Jamás, en 4 años. Le voy a sacar de aquí, le voy a quitar el derecho al examen y pueden ir a quejarse al chum, a los chon y a todos los chin que hay por aquí, lo saco. Así que pónganse en función de esto, porque yo no vine aquí hoy a gusto, yo vine aquí a enseñarlo. Si no tienen interés, se van. Entonces, lo mismo pasa con la temperatura fría. La temperatura fría, bajo cero, si nosotros estamos en la Antártida, yo no voy a meter esa temperatura menos 20 grados ahí para adentro, porque voy a congelar todo el aparato respiratorio, todo el aparato respiratorio. Entonces, ¿quién se encarga de darle el calor que necesita a ese aire para que sea respirable y llegue a la membrana alveolo-capilar? La fosa nasal. Entonces, eso está dentro de las funciones que ella tiene. Humedece, calienta,
Dentro de las funciones defensivas, nosotros tenemos en la fosa nasal cilio, como mismo tenemos aquí. Tenemos aquí glándulas que producen un cerumen. Aquí también tenemos, no es cerumen, pero producen secreción, que son glándulas que producen rinorrea. Esa rinorrea blanquecina también participa en la protección. Entra una bacteria, entra un virus, hay un cuerpo extraño, los cilios lo engloban, que además también son pelos que no crecen, que son rudimentarios. La secreción nasal hace un moco, que es ese moco que nos sacamos cada rato donde quiera que estamos, que tenemos la nariz de moco. Así mismo es lo mismo. Entonces ahí tienen los macrófagos, la inmunidad mediada por células, la inmunidad mediada por humoral, etcétera, etcétera. Mecanismos de defensa. Fonatoria, porque cuando nosotros respiramos por la fosa nasal, las cuerdas vocales que están aquí abajo, junto en la laringe, en la caja de la laringe, se mueven. Fíjense si es así, que cuando yo obstruyo la fosa nasal, me cambia el tono de mi voz. Cambia el tono de mi voz. Fíjense la importancia que tiene la fosa nasal. Fonatoria y olfatoria, porque todos los olores, buenos, malos, regulares, tienen que ver con la olfacción. ¿Por qué? Porque tenemos ahí los receptores que tienen que ver con la vía respiratoria, olfatoria, que es el primer par craneal, si no me equivoco. Ahí están los receptores de la vía. Está la lámina cribosa, fosa nasal, aquí está la lámina cribosa, aquí están los receptores. Entonces, importante todas esas cosas. ¿Por qué? Porque esas son defensivas, respiratorias, fonatorias y olfatorias que tienen que ver con el ser humano. Entonces, todo eso es lo que está explicado aquí. ¿Ya? Todo lo que está explicado. La defensiva, la mucosidad, que es lo que le hablé de la glándula cerebrosa, la fonatoria, todo eso está ahí. Y esta es la vía. La vía como tal es la primera vía, si no me equivoco, la segunda es orgánica. Este es el primer par craneal. ¿Ya? Miren, aquí está la lámina cribosa del etmoide. Y aquí están los receptores de la vía. Y aquí la fosa nasal. ¿Y por qué les doy todo esto y les explico todo eso? Porque ahorita vamos a ver la segunda parte de esta clase que tiene que ver con la patología. Tiene que ver con la patología. Y esta segunda clase tiene que ver con patología. Para poder entender alguna, para entenderla van a tener que un poco a conocer de anatomía y de la fisiología. ¿Ya? Esta es la explicación de la vía. Ahora vamos aquí, que estas son las patologías. Ya hablamos un poco de la anatomía, hablamos un poco de la fisiología, hablamos un poco de la vía respiratoria como tal. Esto es una vía lateral. Si se fijan bien, el aire viene por aquí, se humedece aquí, en este pedacito hay alrededor de 22 arterias que vascularizan. Eso es bueno, porque ayuda, pero después van a ver aquí una enfermedad que se llama epístasis, que es como consecuencia de esto. Ya, pero vamos a hablar, vamos a seguir el tema este, que es el tema 8, que tiene que ver con esta clase, hasta donde lleguemos, y en la próxima continuamos, seguimos, porque es bastante extenso este segundo corte. Y vamos a ver que ya una vez que nosotros conocemos las funciones de la vía respiratoria, o de las funciones de la vía respiratoria, sí, y sabemos que la vía respiratoria tiene cuatro funciones importantes, y entre ellas hay una que es vital para la vida, porque si no respiramos morimos, así tengamos lo mejor, lo que tengamos, morimos. Entonces, aparecer alteraciones desde el punto de vista anatómicas propias de la mucosa, tumorales y otras como consecuencia de la anatomía de la fosa nasal, pues eso conlleva a una insuficiencia respiratoria nasal. No estamos hablando de insuficiencia respiratoria pulmonar, no, estamos hablando de insuficiencia respiratoria nasal. La insuficiencia respiratoria nasal, estas son las funciones que tiene la fosa nasal, que la vimos anteriormente. Si se fijan bien, esto es una vista inferior, este es el tabique nasal, las fosas nasales, ¿verdad? Son simétricas, no hay una más grande ni más pequeña que otra, las dos son simétricas, ¿verdad? Eso es importante. Ahora, vamos a ver dentro de las causas de insuficiencia respiratoria nasal, causas que son anatómicas, que tienen que ver con la anatomía de la fosa nasal. Ya vimos que en la anatomía de la fosa nasal interviene el tabique, las fosas, los tornetes, la mucosa, tienen que ver. Entonces, desde el punto de vista anatómico, ¿cuál es la primera causa que produce insuficiencia respiratoria nasal?
la desviación del septum. El septum nasal hay gente que nace con el septum desviado. Incluso en el canal del parto se produce la desviación del septum. Hay gente, sobre todo los caucásicos, que hasta un 80% de la población tiene desviación del septum nasal, porque son narizones. No sé si han visto los europeos caucásicos, esto de la película de D'Artagnan, los tres mosqueteros, esta película donde participan estos caucásicos, los Chefort y esta película de descubrimiento de América cuando llegó Colón, este hombre que es Gerard Depardieu, es un francés que hizo eso. El narizón que tiene una clase de nariz así de larga y además la tiene desviada hacia un lado. Si se fijan bien, es un buen artista el tipo. Y así son los europeos. Los latinos, para tú encontrar un latino que tenga una desviación del septum nasal, es raro. Fíjense que son pocos los que tienen desviación del septum nasal, pero los caucásicos, frecuentísimo encontrarlos con desviación del septum nasal. Miren, el septum nasal se puede desviar en forma de C, en forma de S, y pueden aparecer colores también, como lo ven aquí. Esto tiene un espolón y tiene una desviación de tabique. Pero si se fijan bien, miren, este es el tabique que tiene que estar recto, sin embargo está en forma de S. Ahora miren la entrada de la fosa nasal. Hay compromiso de aquí, así. Aquí hay más compromiso de la fosa nasal que esta. Entonces hay una insuficiencia. Respira mal por aquí y por aquí respira mejor. Pero la idea es que respire por las dos bien. Porque la cantidad de volumen de aire que tiene que entrar no es el mismo. Entonces, esa es una causa de desviación del septum nasal. La otra causa es la hipertrofia del cornete. Los cornetes son estructuras que ustedes ven aquí, que son de este tamaño, miren, son pequeñas. Medio, inferior, medio y superior que no se ve. Los cornetes, su función también tiene que ver con tienen función defensiva, tienen función de protección, porque evita que partículas, sustancias, cuerpos extraños vayan directamente al aparato respiratorio inferior. Entonces, estos cornetes se inflaman, ya sea por aire, ya sea por un proceso infeccioso, y este cornete que ustedes ven aquí, este cornetico que ven aquí chiquitico, es el mismo del lado acá, lo único que este está inflamado. Miren la entrada de aire, no puede respirar. Entonces son toda esta gente que respira por la boca, son todos estos niños que tienen infección de amígdala con frecuencia, son estos niños que tienen periodos de apnea, son estos niños que tienen caries con bastante frecuencia en la vía oral, son estos niños que tienen halitosis. Hay gente que se pregunta, ¿por qué tengo halitosis? ¿Por qué? Porque miren, la respiración bucal conlleva todas esas cosas, colonización de bacterias, etcétera, etcétera, etcétera. Luego son las conchas bulosas, que es lo mismo, el cornete, pero este cornete, sobre todo el medio, tiene aire. ¿Miren ahí? Tiene aire. Lo otro es la perforación del septum. El septum nasal es este que está aquí y se perfora. Hijos, si yo perforo mi septum, la complicación entre una fosa nasal y otra, cuando respiro, el aire que viene por aquí quiere meterse por el septum hacia la otra fosa, y el aire que entra por aquí se quiere meter hacia la otra fosa. Entonces crea un remolino, un torbellino ahí a ese nivel, y en la ventilación se compromete. ¿Alguna vez han visto una comunicación interauricular o una comunicación interventricular que sea compatible con la vida? ¿Saben qué cosa es una comunicación interventricular? Es la C y B, la C y A, son malformaciones congénitas con las que nacen los bebés que son incompatibles con la vida, porque la sangre arterial se está poniendo en contacto con la sangre venosa. Entonces hay cianosis, hay aumento de volumen del tórax, hay utilización de los músculos respiratorios auxiliares, hay infecciones cardiovasculares, pulmonares. Entonces hay que resolver ese problema. Lo mismo sucede aquí. Si yo tengo el septum perforado, no va a llegar el volumen de aire que yo necesito. Y hay gente que se pone como si fuera la vaca en el monte. Se le gusta tener el cogote por ahí. Entonces, si por casualidad te vas a pelear con alguien, por ahí mismo nada más te agarran por ahí y ya te controlan ya. Contrólate, ven aquí, ven, bésame los pies, dame, ven, de orino, ven. Porque te agarran y te controlan por ahí. Entonces hay gente que eso es feo, no es normal. Está mal eso.
no puede haber perforación del septo. ¿Ya? Los otros son, bueno, colapso valvular. ¿Ya? Colapso valvular. ¿Qué pasa? Durante la inspiración, nosotros tenemos aquí una cosa que se llama la válvula nasal, que está acá, cerca de la almohada, que cuando nosotros respiramos, ese aumento de la respiración aumenta las presiones a nivel de ella y ella se abre y entra el aire. Lo mismo sucede cuando expiramos. Entonces, eso también produce alteración. ¿Por qué? Por desviación del septo, por hipertrofia. Y vamos a ver ahorita la otra parte que también tiene que ver con esto. Bien, vamos a ver esta parte que también tiene que ver con esto. Ya vimos las anatómicas, pero a veces concurren tanto las anatómicas como las tumorales. Hay gente que tiene desviación del septo, pero también tiene esto que se conoce como adenoides. Hipertrofia adenoidea. Estos son tumoraciones nasales. ¿Qué cosa es la hipertrofia de las adenoides? Los que tienen hijos, tienen sobrinos, o los que van a tener hijos, van a ver que las adenoides son unas glándulas linfáticas que nosotros tenemos aquí atrás, en esta región, cerca de la faringe nasal, que son del mismo contenido que las amígdalas, son de tejido linfático y son, del mismo contenido del timo. ¿Saben lo que es el timo? ¿El timo? ¿Saben lo que es el timo? Cuando uno nace con timo y nace con esto. Y en la medida que uno va avanzando en los años, el timo se va recogiendo hasta que desaparece. Lo mismo tiene que suceder con esto. Pero ¿qué pasa? De cada 10 niños, 2, 3 tienen adenoides. Estas adenoides crecen. Y si las adenoides crecen, y yo sé que la trompa de Eustaquio desemboca a este nivel, cuando ella crece, obstruye la trompa y aparecen las otitis media serosa, aparecen amigdalitis. Hay obstrucción nasal que genera que el aire que tiene que pasar por aquí no pueda pasar porque hay un obstáculo que está impidiendo su entrada hacia el aparato inferior. Tienen que respirar por la boca. Son los niños que respiran por la boca. Son los niños que tienen infecciones de amígdalas con frecuencia. Son los niños que tienen trastornos del sueño. Son los niños que tienen trastornos en aprendizaje. Porque todo esto genera ansiedad, genera una serie de cosas. Entonces, cuando ustedes vean a un niño respirando por la boca, lo primero que ustedes tienen que preguntarse es que la lesión debe estar por encima. Por encima. Porque si no tuviera la lesión por encima, no tiene por qué respirar por la boca. ¿Ya? Ahora, yo le introduzco un cuerpo extraño aquí al niño. Una tapita de cerveza. Hay unas platitas de malta. Y de cerveza, que cuando tú las abres, esas tapitas cuadraditas esas. Ahí yo tuve a mi hijo, se metió una ahí, jugando con la hermana. Y entonces la hermana era médico y ese era el paciente. Le metió, se la metió hasta que atrás. Para sacársela con una jodida, hubo una pinza larga, redonda de anillo, se da un poco y poderse sacar porque sangra. Entonces tenía dificultad respiratoria y cuando respiraba hacía como estridor. Entonces, eso es una jodienda. Y eso es una causa de cirugía en los niños a partir de los 3, 4 años. Una causa de cirugía. Lo otro son los pólipos nasales. El pólipo nasal es lo mismo que el pólipo de cualquier otra parte del cuerpo, lo único que aparece aquí es la fosa nasal. El cornete ese se inflama, Lo otro es el pólipo antrocoanal. Las coanas, ¿dónde están? Miren, esta es la fosa nasal, esta es la faringe nasal, la oral y la hígado. Las coanas están aquí atrás. Cuando nosotros deprimimos la lengua y vemos las amígdalas, hay una pared que está acá, esa es la faringe oral. Y más arriba, por ese hueco que entra la respiración, es la faringe nasal. Bueno, las coanas están ahí atrás. Bien, entonces, el pólipo este está ahí atrás. Un pólipo. Son como unas corazoncitas que obstruyen la dificultad del paso del aire. ¿Ven? Mírenlo aquí. Mírenlo aquí. Septum más pólipo. Ahora, hay otro grupo, son 4 en total, que tiene que ver con la mucosa, porque además de que nosotros tenemos anatomía, trastornos en anatomía, que tenemos trastornos en la glándula que ahí tenemos, también hay alteraciones a nivel de la mucosa. Nosotros tenemos también mucosa nasal, tenemos la mucosa nasal, tenemos cilios. Entonces, en la mucosa nasal, aquí, ¿qué tenemos con bastante frecuencia? Que lo vemos en la práctica médica, la gingivitis. Hay gente que tiene gingivitis alérgica
eso por rinitis alérgica, por rinitis química también pudiera ser, o puede ser rinitis bacteriana, como lo ven aquí, o puede ser también rinitis vasomotora, que tiene que ver con la circulación ahí a ese nivel, o puede ser rinitis crónica, hipertrófica. ¿Por qué? Porque la mucosa se hace crónica, se inflama tantas veces que se hace crónico que se hipertrofia, cierra el espacio y evita que el aire entre. Y también puede haber eosinofílica. Todas esas rinitis, todas, que son varias, son alrededor de 8, todas tienen una causa. Una es alérgica, otra es bacteriana, otra es vasomotora, otra es crónica hipertrófica, otra es por... ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Las rinitis alérgicas, y otra química, las rinitis alérgicas no dan fiebre, la rinitis bacteriana da fiebre. Después van a ver eso cuando lleguemos a esa parte. Bien, pero lo más importante que ustedes tienen que tener aquí es que se inflama, que esa rinitis produce una insuficiencia respiratoria nasal. Una que es frecuentísima es la rinitis química. Hay gente que tiene niños, sobre todo los niños, se ve mucho con tanta frecuencia esto, que se puede ver en los adultos, que los niños constantemente están con catarrito, con obstrucción nasal, y más si van a la batería, todos los meses tienen un proceso obstructivo nasal. Y antes utilizábamos muchos medicamentos para la obstrucción nasal. Usábamos gotas como antibióticos, como antiinflamatorios a ese nivel, que el uso desmedido de eso conlleva la rinitis química. ¿Qué cosa es la rinitis química? La destrucción de los receptores de la vía, que están allí desde la mucosa. Y entonces la gente no puede olfatear, se hipertrofia la mucosa, hay dificultades para respirar, hay cambios en el tono de voz. Bien, miren aquí, otras causas son los hematomas y los abscesos. Este que ustedes ven aquí es el septum, este es el septum y un hematoma del septum. Hematomas. Miren, un hueco extraño. ¿Qué cosa es esto? Esto es lo que usaban antes nuestros padres para agarrar un broche. Acá le llaman, en mi país le llaman alfileres. Aquí es broche. Nuestros padres utilizaban eso para colocarnos nuestros pañales, que eran de tela, porque antes no había pañales desechables. Hoy esto no se ve con bastante frecuencia, pero todavía aparecen por ahí los broches. Cuando el día de la patria nos colocamos aquí la carabela y esas cosas. Pero antes era más grande, los broches eran así. No se vayan a pensar que son como el que usamos en la carabela, no, eran de este lado así. Y los niños hacían. Nuestros padres, uno de los accidentes era que cuando nos colocaban el pañal, los padres nos atravesaban la piel con eso. Y el niño, ¡ay! ¿Qué te pasa si no te he hecho nada? Oye, viejo, contrólate. No, que lo pinchaban, viejo, lo pinchaban. Ese es un accidente. El otro accidente era que los latinos somos bastante bueno, por lo menos mi padre, aquí también lo he visto. La mamá en el bebé en la cunita y alrededor de la cunita, por eso es que se está contraindicado que pongamos pañales, colchitas, almohaditas, cosas en la misma cuna donde duerme el bebé. El bebé tiene que dormir boca arriba, sin almohada, sin pañales, sin un cuerpo extraño ni objeto alrededor de ella. A veces le ponemos muñecos, le ponemos cosas para que se vea, y ahí empieza el polvo, los problemas. Entonces, ponían los brochetes cerca a la boca. Esto es un brochete, tiene los metidos en el pulmón. ¿Qué cosa es esta lesión? ¿Esta lesión que hay ahí? ¿Qué cosa es? Este es un pulmón normal. Acuérdense que cuando hay aire, el pulmón en la radiografía se ve así. Y aquí se ve blanco. ¿Por qué? Porque tiene una telestasia. Se metió en un bronco importante, bloqueó el pulmón completo. Y este es el broche. La solución es sacar el broche. Y sacó el problema. Cuerpo extraño, moneda. Mira una monedita aquí. Una monedita ahí. ¿No han visto monedita ahí? Es un chico que la coge y es feo sacar esa moneda. Y además viene con una sensación de ahogo, no sabe qué vas a hacer. No sabe qué vas a hacer. Es bien feo. Otra moneda aquí, miren, en el sofá, este está afuera. Cuerpo extraño. Y eso lesiona, mira, estos son cuerpos extraños en la nariz, porque los niños van a la escuela o en la misma casa, ponen a jugar, los niños van a la casa, se meten pedacitos de cartón en la nariz, pedacitos de cartón, yo no sé qué da con eso, se meten aquí también pedacitos de papel, aquí, entonces se quedan
porque están jugando y como son niños, se ponen a jugar y ahí se le queda 2 o 3 días y continuamente empieza esa mucosa a podrir ahí y hay un olor y tú dices, pero ven acá, ¿qué pasa? A ver, el otro día fue a mi casa con mi hijo fue ese, pero la otra hermana de él, la más chiquita, es idéntica a él en todos los aspectos. La del medio es un ángel, pero estos dos son, no voy a decir la palabra padre para que no me condenes, pero son jodedores, esa es la palabra que lleva, la más chiquita de 2 y el otro de 8 y 9, son idénticos en todos los aspectos, idénticos, les gusta correr, les gusta hacer maldad, les gusta joder a los demás. Entonces, la chiquitica se había metido en la nariz plastilina, y apoyándose con plastilina. Y entonces el hermano que se dio cuenta, porque siempre están jugando, ellos dos, la otra se lleva más con él, encontramos la plastilina, a esa hora sacan la plastilina, limpia, no sé qué. Esto es un alfil de un juego de ajedrez, un alfil, esos alfiles pequeños de jugar. Es complejo, los niños que están arriba de ellos constantemente, que está ahí, es tensionante. Ahora, la evaluación de un paciente con insuficiencia respiratoria nasal, yo se lo voy a enseñar en la clase práctica. Los que tengan hoy y los que tengan mañana esta semana, y la semana que viene, pues, yo les voy a enseñar cómo nosotros debemos hacer una rinoscopía anterior, todo lo que se debe hacer. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después de ahí. La rinoscopía anterior es esto que ustedes ven aquí, colocar el espéculo y revisarla a eso. Esto es importante. Esto es importante porque cuando veamos después epístasis anterior y epístasis posterior, van a ver que la epístasis es frecuente. Yo conozco un niño que se llama Brunito, que es campeón de la MMA de Bolivia, fue campeón en Brasil. El domingo que es su cumpleaños, un niño, tiene 10 años, es campeón de la MMA de Bolivia en Brasil, un niño, y él sangra con bastante frecuencia su nariz. Y el viernes hubo una competencia en mi plaza, donde él peleó. La pelea comenzó a sangrar y producto de eso, bueno, le empacaron la pelea, al final le estaba ganando, pero le empacaron la pelea porque la pararon por el sangrado. La madre en medio, como un escándalo, que mi hijo sangra, ¿por qué ya está? Bueno, se ponen las madres cuando ven que es jodera con sus hijos. Y te acuerdo que él sangra constantemente, ya lo han estudiado, tiene una enfermedad vascular, después van a ver, y lo hace sangrar. Y esa pista se hay que pararla, hay que controlarla, porque si uno la para no controla, se cae la bolemia y se choquean. ¿Ya? Se choquean. Bueno, su mamá siempre anda con él para arriba y para abajo. Y así todo él practica el jiu-jitsu, practica el kickboxing. Bueno, practica todo lo que uno tiene que practicar, pero bueno, eso es parte de la vida. Ahora vamos a ver la otra causa, que es cáncer de boca y de garganta. El cáncer de boca y de garganta no está dentro de los grupos que producen insuficiencia respiratoria aguda, pero sí también conforman algún que otro momento de insuficiencia respiratoria aguda. Digo, con el aumento de la cutícula, que es el boleo, el cáncer de boca se ha incrementado, sobre todo en personas jóvenes. Mi amigo, yo tengo un amigo que es médico, odontólogo, él está pasando la carrera de medicina ahora en la 1, es alumno mío de fisiopatología 1, y él es maxilo, se dedica a operar, y constantemente está operando gente con cáncer. Lo dice, oye, doctor Cofiño, como están apareciendo gente joven ahora con cáncer por la boca. Y el problema no es ese, el problema es que, es lo que me dice él, agarran la coca, se la meten ahí, se empaquetan en la coca, a veces tienen el bolón así grande aquí, y ese es el problema. No es que tú la mastiques, es que la masticas y la ves ahí, y si es pequeña, es la empaquetadura que genera la coca contra la mucosa de la boca, y ha hecho vaciamiento ganglionar, vaciamiento de la lengua, vaciamiento de, bueno, en gente joven. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la boca. Es difícil quitar 3.000 años de eso, pero hay que tener mucho cuidado y hay que hacer mucha prevención porque hay mucha gente joven con este problema. Mire, solamente en Estados Unidos, ¿qué pasa? Que ¿cómo nos damos cuenta del cáncer de boca y de garganta? Porque puede aparecer donde, miren, puede aparecer en cualquier parte de la boca, en el techo, en la lengua, en los labios, sobre todo en los labios bastante frecuente. ¿Por qué? Por los factores de riesgo. También es frecuente en la lengua, también es frecuente en la boca, pero sobre todo en los labios bastante frecuente. ¿Y qué pasa aquí? Hay cambios de coloración, ¿verdad? Ahí pueden aparecer úlceras que son indoloras, pueden aparecer protuberancias, es decir, aumento de volumen
la coloración de la boca va a depender de la raza. La raza china, la raza negra, la raza blanca, la coloración no es igual. Pero si yo veo que hay un cambio, aparece una lesión pigmentada, blanquecina, que no es normal, yo tengo que sospechar algo. ¿Y qué tengo que hacer? Biopsia. Pero hay que hacerlo a tiempo, porque si yo no lo hago a tiempo y el cáncer de boca y de garganta tiene un pronóstico de 5 años. Cuando se agarra a tiempo, tiene un pronóstico de 5 años. Cuando se agarra a tiempo, cuando no se agarra a tiempo, tiene 2 años. Y a veces menos. Bien, por la alta vascularización que hay. Bien, entonces hay que hacer biopsia, como ustedes ven. También hay que hacer tomografía, porque yo para poder clasificar el cáncer y tratarlo, yo tengo que estadificarlo. ¿Cómo yo lo estadifico? Haciendo tomografía, porque el estadio 1 y el estadio 2 son los estadios mejores. Tengo una amiga que tiene un estadio 1 de un carcinoma cervicuterino. Gracias a Dios. Se operó hace unos 3 días, gracias a Dios, porque ese es otro, es agresivo. Entonces el estadio 3 y 4, ya el cáncer está en la circulación y está metido en los ganglios, y está metido en los órganos, y está ya complicada la cosa. Entonces, ¿qué sucede? Hay que hacer biopsia, hay que hacer tomografía para poder estadificarlo, porque no es lo mismo un grado 1, un grado 2, un grado 3, un grado 4. Y a veces ya cuando tienen un grado 3, un grado 4, ni se puede operar. Solamente es quimioterapia, radioterapia. Y miren la importancia que tiene también conocer las estadísticas. Miren, en los Estados Unidos hay, en 2019, una estadística ya vieja, la voy a tener que actualizar un poco más, 53.000 personas tuvieron cáncer de boca y de garganta. Y de ellas, 10.860 muertes, sobre todo en personas de más de 50 años de edad. Yo me imagino que aquí sea peor, porque el latino es bebedor, fumador y además copiador. Y eso que la copa solo la tenemos aquí, en Perú y en Colombia. Pero Florida copia bastante. Yo creo que gracias a eso también es poco chicatero, en el sentido de que se la meten, no que la fabrican. La fábrica sabemos que son la fábrica de la Chicate es aquí en Bolivia. Bolivia es el productor de droga más importante de la región. Pero metérsela por la nariz yo creo que lo aguanta y lo que bolean, coquean. Entonces, fíjense la importancia que tienen los factores de riesgo, como son el tabaco, el alcohol. Hoy, antes de ver una mujer fumar, era algo, era una obra de arte. Hoy las mujeres fuman más que los hombres. Manejan, se ven hermosas. Hermosa, ¿verdad? Yo la disfruto porque la veo así con su manito, hermoso, su cara, su lente, así tan bonita, pero fuman como fuman. Las conozco, que conozco un médico de mi amiga, la madre de mis hijos, que se mete 2 cajas de agua. Y lo otro, cuando se deprimen, porque la gente está en Estados Unidos, que a veces están aquí, por eso estamos a veces más en su casa, porque le entra la depresión, porque quiere irse para allá con su hija. Abuelo. Entonces, alcohol, tabaco, y si además de eso tienen este virus de papiloma humano, que gracias a Dios ya crearon la vacuna, se la están poniendo las niñas en las escuelas, porque el virus de papiloma humano es la primera causa de cáncer cervicuterino en la mujer. La primera causa. Y saben que el cáncer cervicuterino no perdona. Entonces, todos esos factores hacen que lo otro es el sexo. A aquel que le gusta viajar al pozo y tomar agua de pozo, se va a agarrar el papiloma, se va a agarrar el gonococo, se va a agarrar, pero bueno, eso no es algo que es sabroso y no es sabroso, depende de quién lenguaje. El problema es que hay que tener mucho cuidado con eso. Yo tuve un niño en la terapia de la nuclear con 6 años, creo que les hice el cuento, que tenía dificultad y falla para tragar, no engordaba, flaquito, pobrecito. El doctor Chikara, que es un japonés ahí, que es buenísimo haciendo endoscopía, le hizo filo de papiloma, todo el esófago, filo de papiloma. En el canal del parto, durante el parto, se metió el papiloma en la boca y se llenó el esófago. Yo no sé cómo habrá parado, yo me fui allá hace unos 2 años, nunca lo he visto, pero fíjense la importancia que tiene esto.
si tiene trichomona, si tiene papiloma la mujer, hay que hacer cesárea. Y miren, eso es importante, porque además son factores de riesgo importantes, como puede ser que puede tener cáncer de esófago. La edad, mientras más viejo, menos peor, porque el sistema inmunológico envejece. Los hábitos de vida, la alimentación, los factores de riesgo, el sexo, todo eso además súmanle eso. En la boca, los dientes. Hay gente que tiene fractura de un molar, y no solo te va a acomodar, sino que lo vas a acomodar, quítatelo. Porque tener una fractura de un molar se vuelve un cuchillo y estás masticando y te lastima la mucosa. Y esa lastimarte la mucosa constantemente hace que haya cambio de plástico ahí a ese nivel y aparezca el cáncer. Entonces, todo eso factores de riesgo, empastes mal ajustados. Por eso muchas odontólogas cuando te empastan te dan una plaquita para que tú muerdas para ver si no, el empaste no sobrepasa. Porque cuando sobrepasa el empaste, pues lesiona la mucosa durante la mordida. Entonces eso te genera, porque esto aquí, esto está bien vascularizado aquí y aquí bien vascularizado, y cualquier cambio a ese nivel es un problema. La falta de higiene, no se lava la boca, ni en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche. Pacientes que van a la consulta con un mal olor en la boca y es temprano en la mañana, 11 de la mañana, me dan ganas de mirarlo para atrás. Suerte que ahora no se ponen a los papilos, pero ahí ya, yo tengo un amigo que lo miraba para atrás, le decía, oye, vaya a tu casa, lavar la boca y después venga. Y tengo una amiga en el pueblo de igual, que lo miraba para atrás y le decía, vaya a lavarse eso de abajo y después venga. Y trabajando aquí en Bolivia, en el campo, porque iba de aquello daba miedo. Entonces uno tiene que crear en la gente hábitos higiénicos, porque la falta de higiene también es causa de cáncer. También es causa de cáncer, porque la colonización bacteriana a ese nivel también genera eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todas esas cosas. Los síntomas, bueno, indoloro muchas veces, posteriormente aparece dolor, adenopatía, ¿verdad? Que son adenopatías, no son desplazables, ni son fibroelásticas. Estas son pétreas, son duras, no se desplazan, se adhieren a plano profundo, pero además se acompañan de síntomas general, astenia, anorexia, pérdida de peso, hay cambio de coloración en la mucosa, pueden aparecer úlceras, pueden aparecer llagas, pueden aparecer eritemas, pueden aparecer lesiones secundarias micóticas por inmunodepresión, muchísimas causas. Ahora, el diagnóstico del cáncer de boca y de garganta hay que hacerlo con esto. Bien, endoscopía, biopsia, prueba de diagnóstico para la imagen, para la estadificación. Esa prueba de diagnóstico que se hace aquí es tomografía. La tomografía, al ser computarizada, la resonancia magnética y la combinación de ellas nos ayuda en caso de que no podamos bien definirlo. Pero ya con biopsia y una tomografía nos dice y nos estadifica al paciente. ¿Ya? Ahora, aquí están explicadas. Mira, no se ¿no? Todavía está. Ahora miren, cáncer de garganta. Miren, displasia, un tumor de nariz. El pronóstico del cáncer va a depender de la estadificación. Si usted lo agarra a tiempo, lo estadifica grado 1 o grado 2, las probabilidades de vida son un 75%. ¿Ven? Tienen un buen pronóstico y sobreviven hasta un 5 años. Pueden, un 75% es bastante alto. Mientras menos lo agarre, más estadía tenga más alta, menos probabilidad. Aunque tener cáncer en cualquiera de los estadios y aliviarlo, no quiere decir que lo descuidemos. Yo conozco una paciente que falleció, que tuvo cáncer de intestino, le hicieron cirugía, le hicieron quimioterapia, mejoró, estuvo 30 años asintomática y a los 30 años apareció de nuevo. Porque esto tiene que ver mucho también con la genética, tiene que ver mucho con la genética. La genética es importante. Cuando ustedes ya tienen una edad, ya tengan un tiempo en la medicina, ya se van a ir dando cuenta de que hay familias que uno se da cuenta que la genética es importante. Por ejemplo, hay un grupo familiar donde la gente no se enferma de nada,
Ojo con eso. Y no le podemos dar la espalda a la genética. Nosotros en medicina no tocamos mucho el tema de genética. Solo hay una asignatura por ahí que lo toca. Pero la genética es algo que hoy está marcando la diferencia. Y va a ser al final quien marque la diferencia en la cura de muchas de las patologías que hoy en el mundo, incluso en los diagnósticos y los tratamientos. Los diagnósticos y los tratamientos. Bien, entonces, ojo, con esto, sobre todo cáncer de la boca, frecuentísimo, el tratamiento va a depender de la estadía. Hay tratamiento quirúrgico, tratamiento de radioterapia, hay tratamiento con quimioterapia. El tratamiento quirúrgico siempre se reserva para el estadio 1, que no sale de ahí el problema. Estadio 2. Ya después, si es estadio 3 y 4, muchas veces ni quieren operar, porque ya está metido en otros lados. Entonces, ¿qué hacen? Utilizan radio o quimioterapia. Otra vez se combinan la cirugía con la radio y la quimioterapia. ¿Ya? Todo va a depender de eso. Y vamos aquí a la epístasis. Esto se lo pregunto en el primer parcial, en el segundo, en el tercero, en todo. Esto es frecuente en la práctica médica. En cualquier hospital, en cualquier lugar te lo vas a encontrar. Pero además viene en el micro, te encuentra un tipo que está sangrando con la nariz. Vas a un deporte de combate y ahí a verle el deporte y te encuentras uno que le partieron la nariz y está sangrando con la nariz. Vas a la altura y te encuentras gente que sangra con la nariz por la presión alta o por los cambios de altura. Lo que estamos viviendo a 0 o a 400, cuando vamos a 3000, sangramos. Entonces, ¿qué cosa es la epístasis? Es una hemorragia con origen en la fosa nasal. ¿Es una urgencia frecuente? Sí. ¿En la práctica médica? Sí. Porque si usted no trata de epístasis, el chico o la persona hace problemas, se choquea y se muere. Para que lo sepan, se muere. Hay gente que ve esto como algo que no sé qué. No, se muere. ¿Es benigna? Sí. Pero puede comprometer la vida de la gente, porque si tú no la tratas, se muere. Que tiene que ver con una cosa social del seguro SINEL. Carmelo, que es mi amigo, durante 9 años estuvo padeciendo de epístasis. Y tratamiento, tratamiento no resolvió. Hace como un año en la Uruguay lo operaron, porque tuvieron que hacer una ligadura de la arteria tericopalatina, que es el posterior, porque el tipo sangraba, y cuando iba a la consulta, 4 de hemoglobina, 6 de hemoglobina, sangraba, y no la veía por delante porque era posterior, porque hay 2 maneras de expresarse. Y sangraba, el único que sentía el sabor ese, y ya como él sabía, bueno, cuando iba a su consulta, 4, 6 de hemoglobina, hasta que bueno, ya al fin lo operaron. Pero 9 años, porque estudiando, porque hay causas que son quirúrgicas, otras que la gran mayoría no son quirúrgicas. Vamos a ir aquí. Consejos, bueno, después van a ver eso. Los consejos para una epístasis. El primer consejo es que nunca debes echar la cabeza hacia atrás. Nunca. Siempre hacia adelante. Para que la sangre venga hacia adelante y los factores de la coagulación traten de pararlos. Lo otro es que tapar la nariz. Lo puedes hacer así, o lo puedes hacer así si se está sangrando por la boca. Así son varios consejos. Lo otro puedes utilizar hielo. Pero encontrar hielo con este calor en una flota es prueba, pero sí puede taparlo, ¿verdad? Puede echar la cabeza hacia adelante, ¿verdad? Evitar movimientos bruscos. Esas son cosas que pueden hacer cuando vas en una flota viajando a un país o a una otra provincia. Aparece alguien que sangra, porque sangran porque una de las cosas fundamentales de la epístasis es la hipertensión arterial. Tenemos causas locales y causas generales de epístasis. La epístasis puede ser de 2 tipos, anterior y posterior, pero vamos a ver. En las locales tenemos la manipulación digital. Métete el dedo, sácate el moco, ay qué rico, Primera vez con la uña, cortaste la arteria. La 2, catarro común. El catarro común porque irrita la mucosa, inflama la mucosa y puede sangrar. Cuerpo extraño, rinitis y sinusitis, traumatismo nasal, ¡pum! Inhaladores nasales, los corticoides, lo que hablábamos ahorita de la rinitis química. Tengo un paciente que constantemente es con inhaladores.
porque tiene rinitis. Y eso crea rinitis y sangra. Tumores, sobre todo el angioma. ¿Ven? Granuloma piógeno, una infección, un granuloma de causa bacteriana infecciosa. Desviación del septum. ¿Por qué desviación del septum? Porque al desviarse el septum se desvía la mucosa y además se expone más bacterias y se traumatiza con mayor frecuencia. Perforación de septum también es una causa, porque si usted perfora el septum, ahí también están las 22 que les dije, las bacterias que tienen que ver, y perforan arterias. Ahora, dentro de las generales, esto es objetivo, dentro de las generales están los trastornos hemostásicos. Dentro de los trastornos hemostásicos está el Doppler y el von Willebrand. Estas son enfermedades que son de tipo que tienen que ver con los factores de la coagulación. ¿Ya? Tienen que ver con factores de la coagulación, ausencia de uno que otro factor de la coagulación. ¿Verdad? Los otros son los fármacos, ¿cuál? Los AINE. El AINE lo usan muchísimo en el deporte. La gente toma mucho antiinflamatorio porque va al gimnasio, va allí, después le duele los músculos, no sé qué, pero además el ibuprofeno, el naproxeno, el no sé qué, ¿dónde lo tienen ustedes? ¿Dónde lo encuentran? En la farmacia, sin control de medicamentos, y donde quiera, uno puede dar un naproxeno. Y los otros son las enfermedades, los anticoagulantes. Los AINE, los anticoagulantes y la aspirina, también es causa. Los anticoagulantes los usan bastante en Bolivia y en Brasil, porque tienen mucha enfermedad de Chagas, miocardiopatía chagásica, y a veces tienen que usar el marcapaso y eso, o tienen que hacer el cambio de válvula y usan anticoagulantes porque, como son biológicas, en algunos casos, otros son mecánicos, se genera ahí alrededor de ella un coágulo. Entonces, los anticoágulos que pueden dispararse, meterse en el pulmón, o en el cerebro, o en un ojo, o en un lado, entonces usan anticoagulantes de por vida. Bien, y otras las enfermedades de vida. Pero por suerte, el Reduolen y el von Willebrand son patologías que se ven uno de cada 100.000, como ven aquí. Uno o dos casos por cada 100.000, por suerte, pero se ve. También hay otras que son las telangiectasias, que se ven con bastante frecuencia, que son causas de eso. Ahora, miren la diferencia entre la epístasis anterior y la epístasis posterior. Ojo, eso es objetivo del examen. Saber la diferencia entre la epístasis anterior y la posterior. Miren, en la epístasis anterior, nosotros tenemos tres maneras de dividir la fosa nasal. Está la fosa nasal anterior, fosa nasal posterior y fosa nasal media. Pero en la fosa nasal anterior, aquí adelante, nosotros tenemos un plexo, que es el plexo que se llama así, el plexo de Kesselwein. Ahí es como especie de polígono de Wigner. Aquí se entrecruzan 19 arterias, ahí están todas ahí. ¿Por qué? Porque si nosotros, es lo que les dije ahorita, la ventilación, la humectación del aire que llega a las fosas nasales, ese cambio y eso ahí, a ese nivel lo hacen ese exceso de vascularización que tenemos ahí. Entonces, sangra por delante. Lo que tienen plexo, los que tienen el plexo de Kesselwein, que sangra por delante, es lo que se conoce como epístasis anterior. La epístasis anterior, de las dos, es la más frecuente, la anterior que la posterior. La posterior, la que sangra es la anterior, la escleropalatina, que es la arteriopalatina, una rama. La otra, esta anterior, es leve moderada. Esta posterior es de gran cuantía, por eso este hombre sangraba por atrás, y se deriva de sangre, porque tenía una posterior. Lo otro es frecuencia en los niños y jóvenes, por suerte se ve la anterior, porque la posterior se ve más en los adultos. Habitualmente se observa el sitio de la hemorragia en la anterior, entonces así colocas el espéculo nasal, por eso es importante que lo aprendan a hacer, porque tengo una alumna que lo hizo en Corea, Lina, y es de Brasil, no es menos que nadie, y tengo uno boliviano que lo hizo en San Juan de Dios, y no es menos que nadie, y pararon el sangrado. La Lina lo hizo un posterior y este lo hizo un anterior. No les estoy diciendo que no, que cuentos, no son cuentos, es realidad, y hay que saber hacer el taponamiento anterior y posterior, porque la gente se les muere. La gente se les muere, no vayan a pensar, se les muere porque empiezan a sangrar, están en roboré, no vienen, empiezan a sangrar, y cuando vienen a ver se van en sangre, se choquean. Entonces, en la posterior es difícil a veces de solucionar el problema.
veces hay que hacerlo con cirugía, a veces hay que ligar la arteria. En anterior podemos ver la arteria sangrando y podemos hacerle una ligadura, podemos hacerle podemos taponear, hacer ¿cómo se llama? Se usa el nitrato de plata para hacer una cauterización ahí. Entonces, fíjense, lo importante es que ustedes identifiquen, y lo más fácil que hay es identificarlo, ¿saben por qué? Porque la que sangra por delante es anterior, la que sangra por detrás es posterior. A veces sangra por delante y por detrás, y el mismo tratamiento tiene que ponerse a ambas, hacer el mismo tratamiento en el mismo paciente. Ahora, miren aquí, el reflexo de Keisenberg, aquí está las ramas nasales laterales de fenopalatina y aquí está la hemoidal. Generalmente esta y esta. ¿Bien? El cuadro clínico es fácil. Sangrado por la nariz. Sangra por la nariz con la nariz. ¿Bien? Pero, ojo, el cuadro clínico local se puede convertir en un cuadro general. ¿Por qué? Porque realmente estos pacientes de anemia hemoglobina traen manifestaciones vasovagalales, porque empiezan a sangrar. Y al sangrar, y se estimula el sistema vasovagal que está conformado por el simpático y parasimpático, aparecen náuseas, aparecen vómitos, mareos, sudoración, sensación de sangre diluida, y además hay taquicardia y hipotensión. Y ya ustedes conocen y saben, mis estimados, de que ya no hace falta que la gente haga taquicardia para decir que el paciente tiene un shock hipovolémico, que ya incluso con frecuencias cardíacas normales el paciente puede estar en shock hipovolémico. Bien. El diagnóstico está basado en intensidad, la forma clínica y la patología. ¿Qué otros tratamientos hay que hacer? Hemoglobina, otros estudios, glicemia, otros estudios. El diagnóstico diferencial, con todo lo que vos lo sangre con la nariz, todo. Hemorragia digestiva alta, fístula, todo lo que sangre por ahí. Eso es un organigrama, un algoritmo de cómo nosotros debemos seguir en el vistas. ¿Qué pasos seguir en el vistas? Después lo revisan. El tratamiento de epístase anterior es taponear. Eso se lo voy a enseñar a hacer en la práctica, en la clase práctica. ¿Cómo se hace el taponamiento anterior? ¿Qué cosas hay que hacer? ¿Cuáles son las cosas que hay que hacer en el taponamiento anterior y cómo se hace? Yo se lo voy a hacer ahí para que no perdamos tiempo aquí. Y lo otro lo vamos a entender mejor. Y en el caso de la epístase posterior, es lo que se conoce como taponamiento posterior, que se hace con una sonda vesical. También se lo voy a enseñar a hacer en la clase práctica. ¿Ya? Anterior, posterior. El quirúrgico, cuando es animal, hay que hacer ligadura. Y vamos a dejarlo en rinito. ¿Por qué lo vamos a dejar en rinito? Porque esto continúa. Esto es como el duro de matar, primera parte, segunda. Sí, esto continúa. La semana que viene vamos a seguir. Y vamos a ver rinito. Hijos,